Cordial saludo. Damos el inicio a esta nueva clase. Como siempre, la agenda. Hoy vamos a ver la primera parte de lo que será una clase práctica sobre cómo aplicar un modelo de gestión de riesgos, ¿cierto? Veremos el concepto de sistema de gestión de riesgos y después vamos a proponer un modelo para empezar a ver los conceptos que hemos utilizado hasta ahora, ponerlos en práctica en un ejemplo modelo. ¿Listos? Como su nombre lo indica. Recuerden que eh, los esfuerzos, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, pero vuelvo y lo traigo para que lo recordemos siempre y tengan en cuenta que los esfuerzos que realizan las organizaciones cuando afrontan las situaciones de seguridad de la información relacionadas pues con los riesgos que esto lleva, por ejemplo con la pérdida de, como recuerden, siempre esto tiene que ver, tengan en cuenta con la pérdida de la configuraciones de puntero. Entonces, han llevado pues cuando se pierde la confidencialidad, pues la integridad, la disponibilidad, todo esto lleva a que las organizaciones cada año aumenten pues el presupuesto en lo que tiene que ver con inversiones para minimizar el nivel de la exposición al riesgo, ¿cierto? Entonces aquí se define y se implementan modelos de seguridad que permiten sobre todo hacer una adecuada gestión y que se implementen estrategias de seguridad de la información sobre todo que pues que se lleven a cabo, que se implementen y que pues con el tiempo se pueda mejorar porque recuerden que esto es un proceso. Entonces, recordando sobre la seguridad de la información, esto es una definición que veíamos, ¿cierto? Y la definición como tal sugiere que este, como tal, la seguridad de la información es un tema estratégico y de negocio que debe ser atendido desde la alta dirección. Ante todo eso, ténganlo muy en cuenta. Y cuando se habla de gestión, se está hablando de coordinar y dirigir una serie de actividades que tienen que utilizar recursos que estén disponibles obviamente en la organización para pues conseguir determinados objetivos como lo hemos venido hablando pues a lo largo de las clases. Y esto implica que se van a ampliar, por ejemplo, esto va a implicar fuertes, por decirlo así, interacciones entre el entorno, ¿cierto? Las estructuras, los procesos y los productos que se desean obtener, pues obviamente dependiendo de los objetivos. Y teniendo en cuenta esto, gestionar la seguridad de la información obviamente requiere una estrategia alineada con el negocio y los objetivos. Recuerden eso es siempre pues lo hemos venido trabajando mucho en las clases. Y esto requiere de unos recursos y de un conjunto de actividades dirigidas que también se tienen que coordinar y que se extienden a través de toda la organización. Recuerden eso. Toda la organización debe estar empapada pues en estos objetivos del negocio y obviamente desde la alta dirección hasta los usuarios finales, ante todo eso. Recuerden también que, esto lo hemos visto, ustedes van a ver que las empresas deben gestionar apropiadamente los riesgos relacionados a procesos internos y a procesos de personal. Y estos se implementan para realizar pues operaciones y servicios. Y también van a gestionar lo que tiene que ver con los eventos externos, ¿cierto? Que son ajenas pues al control de la empresa, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta esto recordando las primeras clases que damos lo del riesgo y los factores del riesgo ante todo es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces dentro de la gestión, ¿cierto?
riesgos de las tecnologías de la información, ustedes van a encontrar una serie de actividades que deben llevarse a cabo dentro de, obviamente, de este proceso, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar el famoso ciclo planear, hacer, verificar y actuar, el PHVA o PDC, bueno, en las siglas en inglés, bajo el cual lo que se va a hacer es orquestarse gestiones que estén alineadas, ¿cierto? Y se completen y se soporten los objetivos de seguridad de la información que se buscan satisfacer en la organización, ¿cierto? Entonces ustedes van a encontrarse en el arranque del proyecto, por decirlo así. Bueno, tiene que ver con el compromiso de la dirección, bueno, la planificación, fechas, bueno, responsables. Después van a encontrarse con la planificación, el arranque, como se dice aquí, ¿no? Es lo que vamos a hacer el arranque del proyecto, ¿cierto? Bueno, después van a darse cuenta de la planificación, es definir el alcance del sistema de gestión, bueno, definir políticas, definir enfoques de cómo se evalúan los riesgos, bueno, importante aquí identificar amenazas y vulnerabilidades, sobre todo las que afectan a los activos que vamos a ver más adelante, los que cumplen con los objetivos de la organización. ¿Qué impactos? Eso lo vamos a ver también, identificar los impactos sobre, por ejemplo, que tenga relación con la pérdida de confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los activos. También se va a ver, pero no en detalle, el análisis y evaluación de riesgos. Vamos a ver cómo se evalúa, por ejemplo, el daño resultante de un fallo de seguridad. Bueno, recuerden que la amenaza pues explota las vulnerabilidades y la probabilidad de que ocurra el fallo, ¿cierto? Bueno, vamos a estimar el del nivel de riesgo que se resulta y determinar si el riesgo es aceptable o requiere un tratamiento. ¿Listo? Bueno, y ahí vamos a encontrar más opciones, identificar y evaluar opciones del tratamiento del riesgo. Recuerden que el riesgo se reduce, ¿cierto? Se elimina, se acepta o se transfiera, pero nunca se, nunca se, si se elimina en el caso, pues, de que lo hagamos, es, por ejemplo, si se elimina el activo y ya no, obviamente, si no hay activos, se elimina el riesgo. Pero recuerden que el riesgo es, todo esto es un proceso, como lo ven aquí. Bueno, y más selección de controles, aprobación por parte de la dirección, etcétera, etcétera. En la implementación, ustedes van a encontrar cómo se define el plan de tratamiento del riesgo, bueno, qué acciones, recursos, responsabilidades, ¿cierto? Se va también a ver cómo se implanta el plan de tratamiento de riesgo. Aquí se alcanzan los objetivos del control, pues que se identificaron y los demás, ¿no? Implementar controles, y sobre todo la formación y la concienciación. Recuerden que el personal de seguridad de la información debe estar capacitado. Bueno, y las normativas también tienen que ver, gestionar las operaciones y los recursos, bueno, en fin. En el seguimiento, ustedes van a encontrar que se ejecutan, por decirlo así, procedimientos y controles que tengan que ver con la monitorización y la revisión, ¿cierto? Aquí se revisa regularmente la eficacia del sistema de gestión, por ejemplo, con feedbacks, sugerencias, bueno. Se miden también las eficacias de los controles, se revisa regularmente la evaluación del riesgo y como esto tiene que ver con la mejora continua, pues obviamente se tienen que implantar mejoras, acciones correctivas, bueno, preventivas, y estas acciones se tienen que comunicar a los interesados y asegurar que las, por decirlo así, las mejoras alcanzan los objetivos pues que se establecieron en esta parte. Entonces tengan en cuenta que esto es un proceso en esta parte de la gestión. Y recordando otra vez la relación entre vulnerabilidad, amenaza, impacto, ¿cierto? El riesgo, todo esto nos interesa volverlo a ver porque esto lo vamos a utilizar mucho. Cómo afecta al activo y estos son los componentes de la gestión del riesgo de tecnologías de la información dentro de obviamente gestión de riesgos. Lo ponemos aquí para recordarlo y traerlo pues de nuevo al recuerdo, a la memoria.
Algo muy importante en el sistema de gestión de riesgos es lo que tiene que ver con el apetito y tolerancia del riesgo. Recuerden que las empresas tienen diferentes apetitos, mírenlo aquí, apetitos de riesgo, dependiendo del sector, como lo hemos visto, de mercado al que pertenecen, ¿cierto? Obviamente también de la cultura, de los objetivos estratégicos y también el apetito del riesgo lo que va a hacer es variar en diferentes áreas al interior de la empresa, ¿cierto? De una misma empresa. Recuerden que no va a ser lo mismo, pues, una determinada área que otra, pues, a aplicarle todo esto del control de riesgo. Y esto, como vemos, cambia las áreas al interior de la misma empresa. Como digo, se cambia a través del tiempo, obviamente, y se debe abordar, pues, de manera, como se dice, global y flexible. Y se puede definir el apetito del riesgo en las diferentes áreas del negocio y de la empresa en su totalidad. Y también tengan en cuenta que el apetito del riesgo debe ser comunicado cuánto me voy a arriesgar en este caso y compartido pues para que sirva de guía. Y aquí como vemos un ejemplo, en verde está el apetito del riesgo, como vemos aquí, es el nivel de riesgo que la empresa quiere aceptar, ¿cierto? No, no tengo problemas, estoy en mi zona de confort. La tolerancia del riesgo ya es la desviación respecto al nivel de la empresa se siente cómoda, sirve de alerta para evitar llegar al nivel que establece su capacidad. Entonces yo puedo tolerar un determinado riesgo, ¿cierto? Pasarme del presupuesto por decirlo así, pero la capacidad del riesgo ya es el nivel máximo del riesgo que la empresa puede soportar y esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de valorar pues el impacto del riesgo. Y aquí un ejemplo de apetito, tolerancia y capacidad, vemos que aquí hace referencia a nivel de riesgo que la empresa quiere aceptar, aquel con la que se siente cómoda y aquí bueno, un ejemplo. La empresa A quiere pagar un precio máximo por la licencia de 20 millones de euros. La licencia vale 20 millones de euros, pero él comienza la subasta y ofrece 10 millones de euros. Esta es la cifra con la que la empresa se siente cómoda pues para negociar. La tolerancia, como vimos en la gráfica, ya la desviación respecto al nivel en que la empresa se siente cómoda, bueno, sirve de alerta para evitar llegar al nivel que establece la capacidad y como tienen máximo 20 millones, ¿cierto? La subasta continúa y tras pues, diferentes pujas, un computador ofrece 24 millones, listo. La empresa debe decidir si hacer una oferta superior, ¿cierto? Sobrepasar este valor porque ellos definitivamente pueden llegar hasta 25 millones o retirarse. Pero ya en la capacidad no pueden llegar más porque en la subasta continua y bueno, obviamente ya ofrecen más del tope pues que ellos se pueden permitir y para que ellos puedan seguir en la puja pues tienen subastar por 30 millones y eso ya se les sale como se dice del presupuesto. Entonces tengan en cuenta, me devuelvo acá, cómo se relaciona el apetito, la tolerancia y la capacidad con un ejemplo más práctico acá. ¿Listos? Bueno. También vemos acá, recuerden nuevamente en el modelo de gestión de riesgos propuesto, vamos a hacer em, un ejemplo de cómo aplicamos un modelo de gestión. Esto reténganlo en cuenta y para entender el ejemplo pues tenemos que seguir lo que sigue aquí detalladamente. Entonces recuerden que el riesgo, ¿cierto? Afecta a los... Ya hemos visto mucho, pero vuelve y juega este mapa que es muy importante. El riesgo afecta a los activos de información. Las amenazas, ¿cierto? Dañan em, las... ¿Qué dice aquí? Bueno, las amenazas provocan riesgo. Los mecanismos de protección se mitigan el riesgo. Bueno, y ustedes tengan en cuenta que el impacto y la probabilidad, que lo vamos a ver mucho, son mecanismos de protección, ¿cierto? Y estas opciones materializan las amenazas, ¿cierto? Y obviamente las vulnerabilidades, los activos de la información presenta vulnerabilidades y las vulnerabilidades se aprovechan por las amenazas. Vuelve y juega el mapita que siempre vemos detalladamente.
Y acá, teniendo en cuenta cómo hace el modelo de ciclo que vimos en el de gestión el PHBA, ¿cierto? El que vimos cíclicamente. Entonces, como esto es estándar, la idea es que nosotros vamos a aplicar, esto es un ejemplo, ¿cierto? Nosotros vamos a aplicar esta propuesta, porque como se le digo es una propuesta, la idea es que nosotros sepamos cómo empezar a darle valores a los activos, cómo, bueno, todo esto que hace parte de una gestión. Y esta propuesta lo que va a hacerse, lo que se hace es adecuarse y se plantean, como vemos aquí, las diferentes fases: identificación, análisis, evaluación y el tratamiento, ¿cierto? Y también obviamente el seguimiento y monitoreo pues de esta parte. Para esta gestión propuesta, este ejemplo, esto no es autoría mía ni nada, y como todo es un recurso de internet que se utiliza pues para fines de que entendamos el concepto, ¿cierto? Para la gestión, teniendo en cuenta sobre todo los activos de la información, es muy importante que aquí en este ejemplo se va a llevar a la práctica, ¿cierto? La metodología que se propone y que se va a pasar a describir más adelante, ¿cierto? Ténganlo en cuenta ahí. Y eso lo tenga, que este es como el punto de partida. Y teniendo en cuenta eso, dentro del modelo de gestión, ¿cierto? De riesgos propuestos, entonces empezamos a ver pues las mismas fases ya con sus componentes y resultados, ¿no? Entonces nos detallamos aquí. Recuerden, yo me devuelvo un momento, entonces son las mismas fases, pero ya las fases están pues obviamente con unos rótulos pues que me van a permitir seguir toda esta secuencia. Ténganlo en cuenta ahí. Listo, bueno. Y acá ya se ponen como por decir todas estas fases, por decirlo aquí, ¿cierto? Ya se las etapas de la metodología para la gestión, ¿cierto? Se ubican, por decirlo así, una a una, ténganlo en cuenta. Y como se ubican una a una, ahorita yo ya tengo dentro de la etapa de identificación, miren que es esta de acá y es esta de acá, o sea, todo relacionado, recuerden, me vuelvo de nuevo. Entonces miren que dentro de esta etapa de identificación ustedes tienen, por decirlo así, en esta fase se identifican los activos de información con los que se dispone, ¿cierto? Y de esta manera van a ser, por decirlo así, tipificados, es como darle un rótulo en base a sus características físicas, ¿cierto? Bueno, aquí tengan en cuenta que, por ejemplo, las características pueden ser datos, información, bueno, información de la empresa, personal, instalaciones, todo lo que tiene que ver con este tipo de información. Y tengan en cuenta también que una vez que se ha identificado los activos, ¿cierto? Algo muy importante aquí es, se valoran en base de los criterios definidos por cada dimensión que ya hemos visto. Tengan en cuenta qué pasa si afecta la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la autenticidad, ¿cierto? Y el resultado de esta valoración lo que va a permitir es tener un inventario de los activos de la información, sobre todo priorizados. Y pues esto nos va a servir pues para que se puedan identificar sobre ello las amenazas y vulnerabilidades asociadas, ¿cierto? Después de esto se va a tener que identificar pues las posibles amenazas que se aprovechan de las vulnerabilidades existentes sobre estos activos de información priorizados. Entonces por eso el concepto de la relación de amenaza a vulnerabilidad. Y tengan muy en cuenta que esta etapa, por decirlo así, representa la piedra angular del proceso, obviamente, porque lo que permite es identificar los activos de información, supongamos pues a través de procesos, digo yo, un ejemplo, suponiendo pues que estamos en la división de tecnología y procesos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es valorar y saber la importancia de estos activos de información y identificar las amenazas, ¿sí? Ténganlo en cuenta aquí. Entonces ya aquí tenemos, por decirlo así, unas entradas y unas salidas, y dependiendo de esta secuencia, de este flujo,
vamos a tener entradas. Miren aquí, me devuelvo un momento, activos de información, acá está una entrada. Vamos a tener catálogo de amenazas como entrada y vamos a tener catálogo de vulnerabilidades, ¿cierto? Y como salidas tenemos inventarios activos, listas de amenazas y lista de vulnerabilidades, ¿cierto? Inventarios, entonces. Todo esto tiene un identificador, ¿cierto? Que es muy importante. Esto pues nos lo permite hacer el ejemplo. Y dependiendo de esto ya volvemos a la fase que estamos en identificación. Y dentro de esto lo primero que vamos a hacer es identificar y tipificar los activos de información. Ante todo, esto es lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Y cómo se hace, por ejemplo? ¿Y cómo se hace? Pues ya ustedes recuerden que dentro de la identificación y tipificación de activos, pues teníamos como ejemplo, si vuelve y podemos traer esta nuevamente, activos de información, ¿cierto? Información impresa, por decirlo así, datos, personas, instalaciones, redes, equipos, bueno, soportes, equipos informáticos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, y dentro de la identificación y tipificación de activos de información vamos a encontrar, por ejemplo, los datos de información, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a encontrar todo lo referente a, no sé, copias, datos de configuración, bueno, controles de acceso, las contraseñas, los registros. Tenemos la información impresa, eh, la lista, bueno, ya ustedes verán, por ejemplo, los servicios que se subcontratan, ¿cierto? Servicios información impresa, los servicios auxiliares, las aplicaciones informáticas, bueno, ya dentro de las aplicaciones informáticas pues tenemos las famosas, el software que permite pues obviamente manejar datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, de ofimática, los sistemas operativos, los sistemas de backup, todo eso. ¿Listo? Y seguimos, por ejemplo, los equipos informáticos. Estamos a nivel de hardware. Están, no sé, los medios de los que tienen que ver con dispositivos de red, routers, switches, bueno, todo eso. Y así para para los soportes de información tenemos, como su nombre lo indica, como son soportes, pues discos duros, CD-ROM, etcétera. El equipamiento auxiliar son los que complementan el material informático, ¿cierto? Por ejemplo, las UPS, los generadores eléctricos y las redes de comunicación, pues está la red local, la red inalámbrica, el proveedor de internet, bueno, entre otros. Y esta pues nos interesa esa parte ahí. Tenemos también las instalaciones de equipos informáticos que tiene que ver con los edificios, los cuartos de servidores, bueno. Y las personas, ¿cierto? Que explotan, eh, bueno, u operan todos los elementos anteriores. Están usuarios internos, externos, administradores, los que subcontrata la empresa, bueno, en fin. Entonces, son ejemplos, ¿no? Tengan en cuenta eso. Y miren que, como ejemplo, ustedes, ¿cierto? Cada uno de los activos se identifican dentro de la tipificación señalada. Aquí les damos pues como el nombre y serán identificados por medio de un código de activo. Ténganlo en cuenta. El cual pues se asigna tomando en cuenta estos parámetros que ven acá y con la finalidad, por decirlo así, de reforzar esta metodología que vamos a usar, se han identificado los activos de información. En este ejemplo, lo que comprende pues los sistemas de gestión seleccionados. Por ejemplo, vamos a trabajar con una base de datos de producción del sistema Sigor. Eso es un ejemplo de una base de datos, ¿cierto? Y el mismo se va a utilizar como base para, pues obviamente, ejemplificar de aquí en adelante las actividades que comprende esta metodología. Entonces esto es un ejemplo, o sea, como muchas actividades en esta parte de gestión. Y
nos quedamos acá, ¿cierto? Tengan en cuenta que al valorar, al valorar las dimensiones de activos de información, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta parte? Es que en esta etapa, ¿cierto? Lo importante es saber cuáles son los activos más importantes, ojo con eso, la parte neurálgica, o más valiosos para la institución, para la organización, para la empresa, ¿cierto? De manera que se puedan, por decirlo así, ahondar en cuando se implementa, y esto pues lo que permite es que tenga mayores niveles de protección, ¿cierto? Y lo vamos a ver también en el ejemplo, en base pues a la exposición de las amenazas que presenta pues cada una de las dimensiones que ya hemos visto: integridad, disponibilidad, confidencialidad, trazabilidad, ¿cierto? Vamos a aplicar un enfoque que se llama Mayer, y obviamente lo vamos a ver muy despacio, y van a determinar las dimensiones dependiendo del activo. ¿Listos? Bueno, ténganlo en cuenta ahí. Entonces, muy importante, en la etapa de identificación vamos a valorar, ¿cierto? Valoración de dimensiones de los activos de información, y vamos a tener en cuenta respecto a la confidencialidad estas preguntas, ¿cierto? Entonces nos preguntamos, ¿qué daño causaría si los datos los conociera quien no debe, dependiendo de lo que vamos a hacer? ¿O qué importancia tendría que el dato fuera conocido por personas no autorizadas? Los datos reciben una alta valoración desde el punto de vista de confidencialidad cuando su revelación causaría graves daños en la organización. Igualmente, a la integridad nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué perjuicio causaría que los datos estuvieran dañados o corruptos? ¿O qué importancia tendría que los datos fueran modificados fuera de control? Y aquí tengamos en cuenta que los datos reciben una alta valoración desde el punto de vista de integridad cuando su alteración voluntaria o intencionada causarían graves daños en la organización. Ya esto lo vemos según el concepto que vimos en la clase anterior. Y recíprocamente, los daños carecen de un valor apreciable desde el punto de vista de integridad cuando su alteración obviamente no supone preocupación alguna. Igualmente, dentro de la disponibilidad nos preguntamos, ¿qué perjuicio causaría que un servicio no pueda tenerlo o no pueda utilizarse? ¿Qué importancia tendría que un activo no estuviera disponible? Entonces aquí el análisis. Un activo tiene un gran valor desde el punto de vista de disponibilidad cuando, si una amenaza afectara su disponibilidad, las consecuencias serían graves. Y recíprocamente, un activo carece de un valor apreciable desde el punto de vista de disponibilidad cuando puede no estar disponible frecuentemente y durante largos periodos de tiempo sin por ello causar mayor daño. Y la disponibilidad es una característica que afecta a todo tipo de activos. Lo vamos a ver cuando aplicamos la metodología Mayer, ¿cierto? Y a menudo la disponibilidad requiere un tratamiento por escalones, desde breves interrupciones sin importancia, pasando por interrupciones que causan daños considerables y llegando a interrupciones que no admiten recuperación, ¿cierto? Aquí obviamente se pone esto de manifiesto donde la organización pues ya no puede recuperarse, estaría acabada. Igualmente, la autenticidad, ¿qué importancia se tendría que quien acceda al servicio no sea realmente quien se cree? La autenticidad de los usuarios de un servicio es lo contrario de la oportunidad de fraude o uso no autorizado de un servicio, ¿cierto? Un servicio recibe una elevada valoración desde el punto de vista de autenticidad cuando su prestación a falsos usuarios supondría un grave perjuicio para la organización, ¿cierto? Estos análisis los vamos a hacer, y recíprocamente lo contrario. Y trazabilidad, ya vimos. ¿Qué importancia tendría que no quedara constancia fehaciente del uso del servicio? ¿Qué importancia tendría que no quedara constancia del acceso a los datos? ¿Qué daño causaría no saber quién accede a qué datos y qué hace con ellos? ¿Cierto? Aquí la opción es, dentro de contestándonos estas preguntas, aquí se abriría las puertas al fraude, se incapacitaría a la organización para perseguir delitos y podría suponer incumplimiento de obligaciones legales. Y esa, estimados estudiantes, es, por decirlo así, la parte que ustedes deben de conocer para que se entienda
con mayor facilidad el ejemplo aplicativo que vamos a ver sobre esto de la valoración de los activos. Listo, muchas gracias y nos vemos en el ejemplo.